No es que tu cerebro esté roto o te haga falta disciplina. Si últimamente te has sentido abrumada para organizar ciertas cosas en tu vida y crees que hay algo mal en ti o que te hace falta fuerza de voluntad, el problema es mucho más simple de lo que creemos. Y es que nuestra mente está diseñada para realizar pocas cosas a la vez, para enfocarse en unas pocas cosas a la vez. Pero en este mundo actual queremos hacer miles de tareas, miles de actividades en muy poco tiempo y sobresaturar a nuestra mente. También te ha pasado que llegas en la noche agotada, cansada, con la sensación de que hiciste demasiado, que hiciste muchas cosas en el día, muchos pendientes, pero a la hora de la verdad sientes que no has avanzado en nada de esos proyectos importantes que tienes también establecidos. Hoy te voy a compartir cuál es el secreto para lograr lo que te propones sin rendirte, sin abrumarte en el proceso. Te lo voy a entregar en una metodología de 5 pasos simples para que vacíes tu mente, retomes el control de tu tiempo, avances en esos proyectos que pospusiste o que tienes ahí frenados. Y adicional te voy a dar un regalo que yo lo llamo mi kit de emergencia. Este kit es para que te funcione este sistema incluso en esos días difíciles, en esos días que no queremos avanzar. De un tiempo para acá se ha venido popularizando diferentes conceptos como el multitasking, la hiperproductividad, el workaholic de manera muy positiva, dando a conocer a los demás que entre tú más tareas y cosas tengas por hacer en el día, pues muchísimo más productivo eres, o que entre más actividades hagas al mismo tiempo, más eficiente te estás volviendo, o que entre más horas trabajes al día sin parar y sin descansar, pues más rápido vas a conseguir éxito. Y la neurociencia ha demostrado lo contrario porque se han hecho diferentes estudios que acá te los quiero compartir, en donde se evidencia que nuestra mente funciona totalmente diferente a estos conceptos que se han vuelto tan popularizados en este último tiempo. En una investigación muy famosa llevada a cabo por George Miller en 1956, llamada el mágico número 7 más o menos 2, se demostró que la memoria a corto plazo de un ser humano solo podía retener entre 5 y 9 cosas a la vez. En el 2001, Nelson Cova, refinando esa investigación que ya había hecho George Miller, se dio cuenta que realmente este número era muchísimo más bajo, que era entre 4 más o menos 1, quiere decir entre 3 a 5 cosas o elementos a la vez que la memoria a corto plazo del ser humano podría retener. Y después de leer estas investigaciones yo quedé en shock porque yo dije, es muy poco lo que podemos retener en nuestra mente, pero son muchas cosas que le queremos meter a nuestra mente y que queremos que todo eso no se nos salga de allí. Así que por eso quiero, en este primer paso de esta metodología, vamos a realizar una descarga mental. Necesitamos descargar en una hoja, en un papel, en algo donde tú puedas ver como visible como todas las cosas que tienes pendiente en tu mente y que esto te está sobresaturando, que está robando energía, porque realmente el estar como todos estos pendientes ahí en tu mente que ni siquiera sabes bien cuáles son esos más urgentes, cuáles son esos más importantes, cuáles son realmente pendientes que necesitas ya desechar porque no es sostenible que los tengas ahí. Vamos a hacerlo en este primer paso. Y este método de vaciado mental o brain dump consiste en que todas esas cosas que tú tienes en tu mente como tareas por hacer, pendientes, actividades, proyectos, listas, todo eso que está ocupando memoria en tu mente, tú lo deposites en una hoja de papel. Escribas en una hoja de papel todas esas cosas, o si de pronto no te gusta mucho como escribir o hacerlo en una hoja de papel, también te recomiendo que lo hagas digital, una aplicación muy chévere para realizarlo y que también me ha gustado mucho como organizarme como en este sentido es la de Notion. Por acá te la voy a dejar por si todavía no la tienes, la puedes descargar y allí también puedes empezar como esa descarga mental de todas las cosas que tienes en tu mente para ir vaciándola. El segundo paso que vamos a hacer es la priorización y selección de lo esencial. Y es que un gran error que comete el 90% de las personas es crear listas interminables de 15 o 20 pendientes, y nuestro cerebro al momento de ver esas listas entra en la famosa llamada parálisis por análisis, y también se activa el siguiente concepto
que es la carga cognitiva extrínseca, que la carga cognitiva extrínseca, ¿qué es? Es ese esfuerzo mental que realiza nuestro cerebro por la forma en que se le presenta la información y no tanto por la complejidad que tenga esa actividad. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, nuestra mente al ver tantas opciones se satura y empieza a ver la vía con menor resistencia. ¿Cuál es la vía con menor resistencia o que no le requiere tanta energía? Ahí es cuando nosotros caemos en ver redes sociales porque sentimos como que estamos avanzando en algo viendo las redes sociales, porque para eso están hechas las redes sociales, para que nos den esa dopamina, esa satisfacción de que estamos haciendo algo, pero realmente es como que nuestro cerebro dando como esa vía de escape de que bueno, me saturé, esto es demasiado, entonces prefiero ir a buscar la cosa más fácil que pueda hacer en este momento. Y como ya tenemos nuestra descarga mental, entonces vamos a realizar los siguientes puntos. Primero, vamos a identificar cuáles son esas cosas que realmente no necesitamos de nuestra descarga mental. Por ejemplo, quejas, preocupaciones, cosas que de pronto no podemos controlar, entonces vamos a tacharlas y vamos a eliminarlas de esa descarga mental. Después vamos a crear unas categorías. Estas categorías pueden ser con algo general, por ejemplo, trabajo, personal o familia, hogar, empresa, como un título muy general para poder después de tener estas categorías, vamos a agrupar esas tareas para que no nos queden como por ahí sueltas. Después de que ya hayas categorizado cada tarea en esos conceptos generales, en esos títulos generales que le dimos de hogar, de lo que pertenece a hogar lo vas a pasar a hogar, de lo que pertenece a trabajo lo vas a pasar a trabajo, lo que pertenece a, no sé, proyecto personal lo vas a pasar a proyecto personal. Ya tienes categorizado todo, entonces a cada tarea le vamos a aplicar la matriz de Eisenhower y esta matriz quiere decir que le vamos a poner a cada una de las tareas los siguientes conceptos: la tarea que sea urgente e importante, la tarea que va a ser no urgente e importante, la tarea que va a ser urgente y no importante, la tarea que va a ser ni urgente ni importante. Y después de que ya tenemos esa categorización, ¿qué vamos a hacer con ello? Entonces, la tarea que sea urgente e importante vas a hacerla de inmediato. La tarea que sea no es urgente, pero sí es importante, le vas a dar una programación. Vas a programar cuándo vas a realizar esa tarea. La tarea que sea urgente y que no es importante, vas a validar cómo puedes delegar esa tarea. Si no se puedes pedirle de pronto el favor a alguien que te ayude a hacer ese trámite urgente, pero que de pronto a ti no te queda como tiempo o espacio para hacer ese trámite, puedes validar cómo puedes empezar a delegar esa tarea. Y la tarea que sea ni urgente ni es importante, esa la puedes eliminar porque realmente no tiene como tal ningún valor agregado pues en tu vida. Aquí en esta parte también un libro que puede ayudarte mucho como a complementar el ejecutar esas tareas importantes y que son urgentes, te lo voy a poner por acá, que es el libro de Brian Tracy de Tráguese ese sapo. Paso 3 y es el de determinar ese bloque de tiempo de enfoque profundo en donde vamos a sacar esas tareas que nos pusimos que son muy importantes, que son urgentes realizar, y esas tareas las vamos a hacer en ese bloque. Vamos a separar un momento sagrado para nosotros para concentrarnos únicamente en ejecutar esas tareas, sin redes sociales, sin distracciones, simplemente tú y esa tarea van a estar concentrados en ejecutarse. Y en caso tal de que de pronto se te dificulte mucho de pronto la concentración, un método que te puede servir o una técnica que se puede utilizar en estos casos es la técnica del pomodoro, en donde tú trabajas 25 minutos derecho en esa tarea, descansas 5 minutos y vuelves y retomas esa tarea otros 25 minutos y así sucesivamente. Esto pues en el caso de que digamos, no sé, estés como muy desconcentrado, no seas capaz de quedarte únicamente en esa tarea, pues esta técnica te puede servir, aunque lo recomendable es que te concentres únicamente, que separes ese bloque de tiempo para esa tarea y que puedas ejecutarla y llevarlo a cabo en ese tiempo sin distracciones, sin concentrarte de pronto en otras cosas, sino en esa tarea. Cuarto paso, y es que vas a sincronizar tus tareas con tu energía. Sucede que a veces queremos llenar en el día muchísimas tareas que requieren
requieren demasiada energía y después al final de la jornada sentimos que estamos supremamente agotados y desbordados, como de que esa energía se nos agotó completamente porque hicimos todas las tareas más grandes en un mismo espacio de tiempo. Y la idea es que acá te conozcas, sepas cuáles son tus picos de energía más altos, cuáles son esos picos de energía donde te sientes muchísimo más productiva, y allí en esos picos entonces vas a poner como esas tareas más grandes y después las tareas más pequeñas que de pronto sean como más mecánicas, más manuales, más automáticas, pues llenes como esos espacios con esas tareas. Aquí una metáfora que me gusta mucho para explicar este punto es que imagínate que tú tienes un vaso y en ese vaso necesitas meter piedras grandes, piedras pequeñas y también necesitas meter arena. Entonces en este vaso tú vas a mirar cuál es la mejor forma de acomodar todos estos elementos allí. Entonces primero necesitas empezar con las piedras grandes, entonces vas a acomodar en este vaso las piedras más grandes, que en este caso pues llevándolo como a la realidad son como esas tareas más que requieren de ti un mayor esfuerzo, y después cuando ya acomodes esas tareas en tu jornada, en tu día, ya ahí sí vas a acomodar esas tareas que son más pequeñas, que en este caso y en la metáfora serían como esas piedras más pequeñas, y por último vas a ocupar ese vaso con la arena, que la arena pues son como esas tareas más automáticas que son más fáciles de hacer. Pero primero ocupa tu energía, tu mayor punto de productividad, donde más te sientes como activo en esas tareas grandes, y no ocupes digamos todo el día, porque por ejemplo también pasa lo contrario, que mucha gente ocupa su día llena de tareas pequeñas o de tareas que son así súper automáticas o que son muy mecánicas, y sienten que en el día hicieron tantas cosas, pero a la final llegan en la noche, a final del día, y como que no avanzaron realmente en nada, solo se la pasaron como haciendo tareas y tareas pequeñas, pero realmente eso no tiene ningún avance para sus metas o sus proyectos finales. El último paso que quiero darte es ese kit de emergencia para los días difíciles, para esos días que no tenemos tanta energía, que de pronto no queremos saber nada de tareas o de pendientes o de progresos ni nada. Aquí lo que yo utilizo es esta regla de los 5 minutos. En esta regla, ¿yo qué hago? Me digo a mí misma, como bueno, voy a hacer esa tarea, pero solo la voy a hacer por 5 minutos. Y entonces también tomo esa decisión de que bueno, si en 5 minutos yo la realizo y no tengo más energía, está bien, no la hago más y ya hice esa tarea por esos 5 minutos. Pero a veces pasa lo contrario, y es que cuando ya hiciste esa tarea en esos 5 minutos, muchas veces como que ya ese pico como de motivación de hacer esa tarea te genera mucha más energía y ya quieres como finalizarla. Pero esto te puede servir para esos días en los que no sientas como tanta energía o como que quieres posponer ese proyecto o quieres posponer esa cosa que te pusiste. Utiliza la regla de los 5 minutos. Si después de esos 5 minutos sigues sin energía, ya no quieres hacer nada, está bien, no te juzgues ni te empieces a como a dar látigo ni nada, sino que está bien, esa es la regla, ese es el kit, así funciona. Deja de hacer esa tarea, ya hiciste tus 5 minutos y ya pues continúa con lo que estás haciendo, con lo que ibas a hacer. Recuerda que tener un sistema que nos ayude a organizarnos para lograr eso que nos proponemos no tiene que ser algo súper cuadriculado o súper robótico de que no, tiene que ser así, o sea, no. La idea de tener un sistema que nos ayude a organizarnos es que nos genere esa paz mental, que nos ayude a descargar como todas esas cosas que tenemos en nuestra mente que a veces nos satura y que probablemente sean esas causas de por qué estamos posponiendo esos sueños o esas metas. Y la idea con este sistema es que antes sea como un aliado para nuestra mente, para organizarle a la mente las cosas mejor y que las podamos llevar a cabo. Si aún no te has suscrito al canal, te invito para que te suscribas. La verdad, esto me ayuda mucho para seguir creando todo este contenido de valor. Sientes que estás viviendo en piloto automático, que no sabes cómo cuál es tu propósito o qué te apasiona, te voy a dejar por acá un video que puede ayudarte a descubrirlo. Chao, chao, nos vemos en un próximo video.